Y en esta ocasión, la reflexión que tiene como finalidad retomar lo que veíamos la semana pasada, quisiera llevar el hilo conductor, sobre todo porque nos invita a reconocernos bajo este estado ingenuo del ser humano de pretender tener ese control de las cosas. Es una lucha constante y más los tiempos que vivimos nos hacen recordar que pues esta afanada tarea o ingenua tarea de pretender tener el control de las cosas, pues muchas veces lo que nos lleva es a descontrolarnos más, ¿no? Y no está mal que gustemos de querer tener el control de situaciones, pero siempre y cuando reconozcamos de lo que está a mi alcance. Y sí favorecen el estado emocional, anímico, saberme que las cosas están ahí, al menos bajo aquello que puedo echar, ¿no?, a mi alcance. Pero esta ingenuidad nos lleva justamente a desesperarnos y a perder lo que hoy quisiera yo reflexionar con esta segunda parte de atender a lo que Jesús nos invita. La semana pasada lo hacíamos versículos previos, pero ahora lo vamos a hacer del 28 al 32. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, «Sálvame, Señor». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Este es un pasaje interesante y también que nos desafía en el tema de nuestro ejercicio de la fe. La ingenuidad que decíamos de querer tener el control muchas veces nos hace desenfocarnos de la mirada, desenfocarnos de ver a este Jesús. Y bueno, el testimonio de Pedro considero que es bastante cercano a lo que muchas veces nos sucede. Pero ¿en qué consiste esto de lo que hoy quisiera yo ir destacando con ustedes bajo esta reflexión? Quiero dejarles a ustedes en esta propuesta del Evangelio, poner en el centro a un discípulo, lo conocemos, Pedro es lleno de mucha impulsividad, con ese espíritu ímpetu de siempre poner el ejemplo o atreverse a responder inmediatamente y no es la excepción. Aquí el discípulo quiere ir hasta Jesús después de que se les aparece en aquella noche y él tal vez con esta afirmación muy segura dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y es que ¿cuántos de nosotros no sucede lo mismo? Si el maestro puede caminar sobre el agua, pues también este Dios puede hacer que yo también lo haga. Tal vez era la idea de este discípulo. Y no podemos omitir que reconocemos el poder de Dios que hasta el día de hoy ha obrado en nuestras vidas. Pero muchas ocasiones, como le sucede a Pedro, nos olvidamos de la tarea de esto que quiero compartirles. Número uno, que si bien Dios obra en nuestra vida, pero también a ti te toca hacer lo que te corresponde. Es decir, asumir la responsabilidad ante cada una de las cosas que la vida nos va poniendo. Número dos, es importante, sí, reconocemos que Dios obra en nuestras vidas, pero también no olvides que a ti te toca no solo hacer, sino ejercer. Ejercer implica tomar de aquellos talentos, aquellos dones, virtudes que Dios ha puesto en ti para realizar la tarea que te corresponde.
Y como número 3, en esto, también el maestro nos recuerda que no solo es importante el hacer, el ejercer, sino también nos toca ser. Y ser está en la sintonía de atender nuestro llamado. Todos los días Dios te hace un llamado. Hay una misión que hay que atender, una vocación, una tarea, que lamentablemente la vocación la entendemos solo como aquello que estudiamos, pero la vida misma y este Jesús nos invita a atender ese llamado. Pedro fue tras Jesús buscando también caminar sobre el agua, pero se olvidó de lo que a él le tocaba, ser responsable, echar mano de sus talentos y no olvidarse de esa vocación de la cual Dios nos llama a cada uno de nosotros. Pero el pasaje se verá narrándonos diferentes escenarios y aquí es donde te voy a ofrecer 4 factores claves para poder entender lo que significa tener esa fe y esa confianza en Dios. Frente a esa realidad, el primer factor clave que nos enseña este pasaje es la confianza. Pedro le dice, bueno, si tú quieres, yo voy y salgo y me acerco hacia ti. La respuesta de Jesús es, ven, ven. Ok, ¿estás dispuesto? Ven. Y esa invitación definitivamente está hecha. Y Jesús no se niega a que lo busquemos. Tampoco impide que nos acerquemos. Ven en esto que Jesús lanza, ¿qué implica? Número 1, que cuando buscas a Dios lo tienes que hacer con la confianza sincera y honesta. 2, es importante que si buscamos a Dios, lo tenemos que realizar sin titubeos, convencidos de lo que estamos haciendo. Y este convencimiento como número 3 nos lleva a ser congruentes, de tal manera que cuando Pedro vio que Jesús le dijo, no tengo ningún inconveniente, acércate, sal de donde estás y ven, nos deja estos 3 elementos fundamentales. Si tú te acercas y buscas a Dios sin confianza, entonces tu modo de obrar no está siendo congruente. Si tú estás buscando a Dios pensando de que tal vez no se haga y empiezo a vacilar, entonces no estamos siendo congruentes. Y si no estoy convencido, por lo tanto, esa seguridad de buscarle a Él se empieza a disipar. Y esto es un poco de lo que vamos a ver aquí en el elemento de lo que nos describe el pasaje de Mateo. Es importante, iglesia, no olvidar en ejercitar la confianza con estos 3 elementos que nos invita el Evangelio. El segundo factor clave en el tema de la fe es salir de. ¿Esto qué implica? Volvamos al pasaje. Dice allí, Pedro entonces, una vez que escuchó y que dijo Jesús, ven, Pedro baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero es interesante lo que vamos viendo. La actitud de Pedro es que bajo aquella confianza en Jesús, permite dar el paso necesario para encontrarse con el Maestro. Bajar de la barca, fíjense, si tú estás ya dispuesto en esa confianza, bajar de la barca, ¿qué implica? Implica que debo creer atendiendo ese llamado. Salir y bajar de la barca implica que no puedo olvidarme de que a donde voy o con quien voy me ofrece esa confianza. Si somos cristianos, el creer no significa abrazar una serie de normas y de dogmas. El creer implica
atender a lo que Jesús quiere para tu vida. El creer implica saber confiar y el creer también significa disponer. Pedro nos enseña en este testimonio que hay que asumir el riesgo de salir de lo seguro, porque la barca es sinónimo de seguridad. La barca es esa zona limitante que muchas veces no queremos ir a otros lugares porque ahí nos sentimos un poco más confiados, entre comillas, más confortable, no me cuestiona, no me mortifica. Pero no te olvides que el crecimiento de nuestra vida y más en la fortaleza y de alentar nuestra fe implica dejar aquello en donde me siento seguro, si en verdad uno quiere fortalecer su fe. Pedro lo aprendió y esa es la invitación y el desafío a salir de. Tenemos entonces este segundo factor clave de lo que nos invita esta porción del Evangelio. El tercer factor clave que yo veo en este pasaje es la pregunta: ¿en dónde pones tu mirada en estos tiempos? ¿Qué dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 14? Dice: pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Fíjense, Pedro ya había dispuesto, salió de su comodidad, salió de ese espacio tal vez seguro, confortable, de su zona limitante y se dispone. Pero también Pedro nos da el ejemplo de que tú y yo nos parecemos en nuestra condición humana a Él. Nos distraemos fácilmente y perdemos la mirada en lo importante. Este relato de Mateo es una imagen sacudidora porque nos precisa muchas ocasiones en donde te distraes fácilmente. ¿Por qué Pedro se empieza a hundir? Porque se distrajo poniendo su mirada en los problemas que muchas veces nos amenazan. Pedro tuvo miedo porque la mirada estaba más atenta a la fuerza del viento que en aquel a quien lo estaba esperando. Y esto sucede en nosotros, en esa actitud. Te distraes fácilmente en los problemas de lo cotidiano que nos llegan a amenazar, te vas a hundir. Te distraes fácilmente poniendo la mirada cuando te asalta y te sientes gobernado por la angustia, te diría, te vas a hundir. Si pongo la mirada en los vientos contrarios hacia la dirección en la que me dispongo, te vas a hundir. Y eso fue lo que da como testimonio el ejemplo de Pedro. Sí, se dispuso, atendió el llamado, salió de esa zona limitante, pero nos hace recordar que fácilmente podemos tú y yo distraernos de los afanes y problemas de lo cotidiano en lugar de mantener nuestro punto importante fijos en aquella presencia de Jesús. Así que el tercer factor clave es para reflexionar: ¿dónde estás poniendo esa visión? Si es en lo cotidiano y en lo que nos estresa, nos estaremos hundiendo, como en el ejemplo que nos dice el Evangelio de este discípulo llamado Pedro. Mirar a Jesús, iglesia, es el recordatorio de que cuando me asalta la angustia, no debo pelearme con ella. Porque cuanto más me peleo con la angustia, es increíble y paradójico, más aumenta esa inquietud, esa desesperación, porque estamos luchando y por lo tanto me arrojará al vacío. Necesito un apoyo firme y ese fundamento sólido
es la mirada dirigida a Jesús. Es cierto, ni tú ni yo podemos escapar de esas experiencias de angustia cuando sentimos cosas que en verdad nos abruman. No es algo que nos inventemos. Pero no te olvides, como lo hemos recalcado, de mirar a aquel que me acoge con esta angustia y con todas mis dudas. Jesús no le dice a Pedro, a ver, ven, pero ven sin angustia, sin problema. No, lo que Jesús invita es a que no te distraigas ni te abrumes prestando toda tu atención en esto, en lo que en lo cotidiano llamamos preocupaciones, porque la preocupación nos adelanta situaciones que no suceden y que solamente pasan en nuestra cabeza y llegan eso a distraernos de lo que realmente sí está pasando. ¿Y qué realmente sí está pasando? Nos dice el Evangelio, ese brazo extendido que está ahí para ti. Cuando Pedro gritó, Señor, atiéndeme, sálvame, al momento, dice la Escritura, Jesús lo tomó de la mano. Llevamos hasta aquí, espero no te olvides de 3 factores claves. La primera es la confianza. Tener la confianza implica saber que hacia donde voy en este momento acompañado de Jesús será algo bueno. 2, el reto de la fe, decíamos como segundo factor clave, es salir de aquello que te limita, de aquello en donde te sientes cómodo, pero no te permite tu crecimiento. Y eso es lo ambiguo en la conducta del ser humano, que atendemos a querer tener un cambio, una transformación profunda, pero no queremos salir de esa barca, porque sentimos que allí estamos seguros, cuando esa seguridad lo único que está generando es un vacío y una falta de crecimiento a lo que Dios te está diciendo. Y número 3, el factor clave en este proceso de fortalecer la fe es recordar a dónde estoy poniendo mi mirada. En lo que más nos aqueja, definitivamente decíamos, hay que atenderlo bajo nuestra responsabilidad, pero no dejar que toda esa mirada se centre en los problemas, en las angustias, porque dejamos de ver lo que sí está sucediendo. ¿Y qué se está sucediendo? Que hoy pude abrir los ojos y Dios me ha dado la vida. ¿Qué es lo que sí está sucediendo? Que hoy Dios me dio la oportunidad de estar con los míos, de poder amarlos, de poder abrazarlos, de poder escucharlos tal vez a través de una llamada. Poner la mirada en Jesús implica que hay esperanza. Pero quiero volver también al pasaje para dejarte esta última orientación de factor clave que quiero yo compartir con ustedes. En esa mirada con Jesús solo nos permite caminar sobre el agua si estamos atentos. Al mismo tiempo, nos permite reconocer que aunque no tenemos un piso sólido, es decir, que vivimos de cara a la incertidumbre del futuro, si yo centro mi mirada en Él, podré sentirme confiado y resguardado por su presencia. El factor 4, clave en esta fortaleza de la fe, es no dudar. Híjole, qué complejo es esto, porque llega a asomarse como esa mosca que luego molesta, ¿no? Y así es la duda, empieza a distraernos. Y no dudar es algo que también lo plasma el relato de Mateo. Al momento, cuando Pedro gritó y le exclamó, sálvame, Jesús lo toma de la mano y le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En el relato de Jesús que camina sobre las aguas, lo que quiere poner también resaltando el evangelista, el autor Mateo, quiere invitarnos a tener esta fe, a poder confiar en Dios sin dudar. Y allí radica la invitación del Evangelio. Necesitamos fortalecer la fe.
Fortalecer la fe significa no en que Dios nos esté llamando incrédulos. No le está diciendo incrédulo a Pedro. No le está diciendo que no cree, sino que tiene poca fe. Y eso es importantísimo que lo resaltemos. Tú y yo, y hay que reconocerlo humildemente, no es que seamos incrédulos, sino que nos llega a suceder que no estamos alimentando la fe. Por eso la Escritura dice, hombre, ¿no? ¿Dudaste? Porque tienes poca fe. Y esa es una tarea de la que, así como alimentamos nuestro cuerpo, tratando de favorecer en lo que nos demanda, y así como atendemos en la medida de nuestras posibilidades, nuestro descanso, nuestro bienestar, lo mismo debe de suceder en lo espiritual. Alimentar la fe debe de ser, iglesia, un acto de todos los días. Tal vez nos identificamos mucho por tener poca fe como Pedro, pero es el momento y la oportunidad que Dios nos da para eso. De tal manera que, insisto, no es que Jesús critique la incredulidad, no. Lo que nos reta es que si tenemos poca fe, hay que alimentarlo. ¿Cómo llevo a cabo todo esto? ¿Cómo llevo a cabo todo esto para fortalecer nuestra fe? En momentos tan complejos, tan inciertos, en momentos que nos sacuden como planeta, como sociedad, este pasaje tiene vigencia en tanto la iglesia pueda, quiera y esté dispuesta a qué? A permitirse que Jesús fortalezca su fe, a reconocer que Él viene a tu encuentro en medio de las olas y los vientos de nuestra vida y por lo tanto no hay miedo a hundirse. Pero todo esto será contundente y vital si estás dispuesto a salir de tu barca. Y verás que es allí donde nuestra fe se fortalece.